Recording in progress. Ok. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Disculpen la demora. Hola, profe. ¿Cómo les va? Buenas noches. Día complicado hoy. Vamos a ver, esperemos que remontemos. Vamos a ver cómo estamos. ¿Cómo venimos? ¿No venimos? ¿No venimos para nada? ¿O mazo? Mezzo. Bien. No es tan difícil contra todos, ¿vieron? No es tan difícil. Siempre se puede estar peor. Así que, bueno. Vamos a esperar un ratito por si hay alguien que quizás estuvo o está complicado. No sé si pudo entrar o volvió la luz de la colega que se le había cortado la luz y no sabía si había vuelto, si volvía hasta las 20. Si no, cualquier cosa están las clases y si no... ¿Cómo es? Se les pasará la clase o los apuntes, en todo eso. Bueno, ¿cómo venimos con los repasos? ¿Cómo vienen con los otros profesores? ¿Bien? ¿Venimos con los temas bien? ¿Se vienen entendiendo? ¿Sí? ¿Están trabajando? Hay muchas caras oscuras todavía. ¿Qué pasa? ¿No se animan a meterse? Nosotros vamos viendo a ver quién... Vamos chequeando a ver quién está presencial, quién no, o si tira el encendido de la camarita nomás, ¿eh? Les aviso por las dudas, porque el que avisa no traiciona. Cosa que después diga, no, pero no hay problema, si no tiene, no hay drama, pero no era para que se asuste. ¿Mm? Bueno, hasta acá vamos. Bueno, están silenciosos. ¿te puedo hacer una consulta? Sí, sí, si la puedo responder. El lunes con el profesor, con Gambini, vimos elementos de Sí, los contratos y vimos consentimiento, objeto y causa. Yo me acuerdo que la primera clase con usted bien. habíamos visto otra clasificación de elementos, que eran estructurales, naturales y accidentales, ¿puede ser? Sí, ¿y él cuál dio? ¿Cuáles dio? ¿Los esenciales? Pero no, él explicó lo de la voluntad, No escuché porque se... consentimiento. Perdón. ¿No? ¿Se escucha ahí? Sí, ahí sí. Hola. Hola. Bien. Se le cortó el profe, ¿no? Sí, se fue. Sí. Sí, ma.
Hola. Ahí está bien. Hola, profe, ahí está. Ahora sí. Sí. Bueno, vamos a ver si recuperamos. Entonces, bueno, cambié de lugar. Me vine para la parte de adelante de la casa. Disculpen si se escuchó algo raro. O algún inconveniente. Bueno, me estaba hablando, a ver, Santiago Gabriel Luna, que estaba diciendo que el doctor Gambini había dado otros elementos. Cuénteme. Claro, no había dado otra clasificación de los elementos, que ¿Cuáles? eran el consentimiento, el objeto y la causa. Pero esos son los presupuestos, me parece. Esos son los elementos estructurales. Claro. Si dio otra clasificación, a ver, si dio otra clasificación de elementos estructurales, puede haber aludido solamente a la clasificación doctrinaria tradicional francesa, que en vez de esbozar que los elementos eran estructurales, que es la teoría moderna, ellos decían que eran los elementos esenciales. Lo que puede haber dicho Gambini de distinto es porque él considera, en vez de decir que los elementos estructurales o esenciales genéricos son el objeto, el consentimiento y la causa, él, siguiendo la doctrina de Alterini, dice que son los sujetos. Profe, Eso igual dio. hizo esa diferencia. Él lo que dio son presupuestos y elementos del contrato. Bueno, pero nosotros también hablamos de elementos y presupuestos. Si nosotros dijimos que cada elemento estructural genérico del contrato, del consentimiento, del objeto de la causa, tiene presupuestos de validez. Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que Alterini dice los sujetos, o hablamos en particular con precisión, no de los sujetos, sino del consentimiento, el Código Civil y Comercial menciona que los tres elementos estructurales genéricos que tiene que tener el contrato para que sea contrato tiene que ser el consentimiento, el objeto y la causa. Por más que Gambini, Cataldo y la reina de Inglaterra opinen otra cosa. Me parece ¿Sí? que lo que dijo el profesor fue que los presupuestos de validez como acto jurídico, más allá de como contrato. Es que eso es lo que estamos explicando, todavía no lo explicamos, porque hoy vamos a ver Claro. capacidad y legitimación. Pero más allá de eso, si ustedes van al 971, si no me equivoco, ahí empieza el consentimiento. El primer elemento estructural genérico es el consentimiento. Hoy vamos a tratar de hablar de eso. El consentimiento, para que no se confundan ustedes, tanto el consentimiento como el objeto como la causa tienen requisitos, pero a su vez tienen presupuestos de validez. Los requisitos del consentimiento, ¿qué es el consentimiento? El famoso acuerdo de voluntades. ¿Qué es el acuerdo de voluntades? La conjunción de dos actos jurídicos unilaterales. Una que es la oferta, otra que es la aceptación. ¿Hasta ahí vamos? Ese consentimiento, a su vez, tiene presupuestos de validez. ¿Cuáles son esos presupuestos de validez del consentimiento? Todos aquellos que atañen a los sujetos. ¿Cuáles? La capacidad jurídica, la legitimación jurídica, que hoy vamos a tratar de explicar eso. Pero a su vez aparece otro que está relacionado con la exteriorización de la voluntad. ¿Qué es cuál? La forma. La forma no es un elemento estructural específico de algunos contratos, como suele decir alguna teoría o alguna clasificación, sino que la forma se convierte en un presupuesto de validez de un consentimiento determinado. Por ejemplo, si yo quiero realizar una compra-venta, ¿está? La compraventa de cosa inmueble no requiere de la misma exteriorización de la voluntad que la compraventa de cosa mueble, porque la compraventa de cosa mueble puede ser hecha traitio brevi manu, puede ser hecha in voce, inmediatamente, sin formalidad alguna. Ahora, cuando yo quiero comprar un inmueble, esa compraventa tiene que ser hecha formalizada por escritura pública. Como escritura, ya no sé si vieron forma ya, pero como escritura pública, ¿por qué? Porque los contratos que se dividen en formales o informales, la regla es la informalidad de los contratos.
Pero cuando los contratos son formales hay que ver qué clase o naturaleza de clasificación pertenece, porque puede ser un contrato formal solemne, ¿sí? Ad solemnitatem, y puede ser formal solemne ad probationem. Pero a su vez, el formal solemne ad solemnitatem se subdivide en dos, en el absoluto o en el relativo. Es decir, que si la exteriorización de la voluntad es ser un contrato formal solemne ad solemnitatem absoluto, como por ejemplo la donación de inmuebles, ese consentimiento tiene que estar expresado sí o sí en una escritura pública. ¿Por qué? Porque si no el acto es nulo. ¿Sí? Al ser el acto nulo, no vale la exteriorización de la voluntad, se anula el contrato. Distinta es la solución del boleto de compraventa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese boleto de compraventa que se celebra en escritura pública, la escritura pública en la compraventa es formal solemne ad solemnitatem relativa. Si falta la escritura pública en una compraventa, no es que hay nulidad. Lo que hay es la operación de la teoría de la conversión del negocio jurídico y ahí automáticamente las partes se obligan a otorgar el instrumento que la ley exige, obviamente por una acción determinada que se conoce como juicio de escrituración. ¿Sí? Entonces, la forma ahí se me mete como un presupuesto de validez del consentimiento. ¿Se entiende dónde está? Santiago Gabriel Luna. No sé si dio eso o no. Es decir, cuando uno habla del objeto, después, bueno, ¿qué requisitos tiene que tener el objeto? Bueno, tiene que ser lícito, ¿sí? Posible, jurídico Lo y vimos a eso. materialmente. Lo vieron. Determinado o determinable y susceptible de apreciación económica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Así como el objeto contractual necesita esos requisitos, también goza de los presupuestos de validez del acto jurídico, porque el objeto del contrato no necesariamente es el objeto de la prestación obligacional. ¿Estamos? Y la causa también tiene requisitos, que son los que aludimos en la clase pasada del 1013 en cuanto a la necesidad de la causa, en cuanto a la licitud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ahora, él puede haber hablado de sujetos o no, pero lo cierto es que todos esos elementos, yo por lo que veo ya vieron presupuestos, elementos y circunstancias. Yo lo que quiero continuar la clase, si se puede, en la medida de lo posible, con algunas separaciones básicas, pero además hablando en torno a lo que es la legitimación, diferenciándolo de la capacidad. ¿Estamos? Y algunos supuestos de capacidad que son distintas a la de la legitimación y que la capacidad a la cual refiere la parte contractual no es la capacidad jurídica para ser mayor de edad. ¿Está claro? Uno es capaz cuando tiene más de 18. No es a esa capacidad a la que se está refiriendo. Se está refiriendo a la capacidad legal de contratar. ¿Cuál? La de aquel que tiene la libre administración de sus bienes. Yo tengo la libre administración de mis bienes. Soy capaz para la ley, pero para ejercitar contratos no tengo capacidad muchas veces. ¿Por qué? Porque los jueces no podemos comprar los bienes que transmiten o se litigan en una causa en nuestros juzgados o cuando somos competentes en la Cámara. ¿Se entiende? Tengo incapacidad jurídica de comprar esos bienes o de ser cedente o cesionario. Entonces, ¿se dan cuenta que ahí la capacidad jurídica para contratar es distinta a la otra capacidad? En ese ejemplo se dan cuenta, ¿no? Otra es, por ejemplo, el tutor no puede comprar los bienes del tutelado. Otra es que el curador no puede comprar los bienes del curado. Ni tampoco le puede aprobar las cuentas si no las rinde primero. Entonces, esos son todos contratos. Tampoco puede transaccionar si no tiene autorización del Ministerio Público. Entonces, fíjense que de la capacidad que habla como presupuesto de validez es de la capacidad legal para contratar. Por eso cuando ustedes sean abogados también les va a prohibir la ley que ustedes se queden en parte de pago de honorarios con la cesión del juicio o con la cesión de los bienes que tramitaron o de las causas que tramitaron bajo su abogación, ¿sí? O por las cuales ustedes abogaron. Hay una nulidad absoluta ahí, es imposible sanearla.
ni siquiera por interpósita persona, por ejemplo, en caso nuestro, de los funcionarios públicos, ni siquiera por interpósita persona se puede realizar esa clase de operación. Ahora, eso es la capacidad, la que era capacidad de derecho, ¿sí? La incapacidad de derecho. La capacidad de ejercicio, el acto puede realizarla, no tenemos incapacidad de ejercicio o incapacidad de hecho. La legitimación tiene que ver con otra cosa. La legitimación tiene que ver con la posibilidad de realizar un acto jurídico estando legitimado para eso. Y dentro de esta cuestión de la legitimación, ¿qué significa? Que aquel sujeto que va a celebrar el acto jurídico no es el titular del derecho. Típico ejemplo, artículo 110 de la ley 24.522 de concursos y quiebras. El síndico que actúa en el concurso del sujeto que está quebrado, ¿sí? El sujeto perdió legitimación sobre todos los bienes, está desapoderado de pleno derecho, decimos en el derecho, en los términos, desapoderamiento absoluto en los términos del artículo 108 de la ley. ¿Qué hace? El síndico lo representa en todos los bienes que se encuentran desapoderados. ¿Sí? Desapoderado. ¿Qué significa esto? Que si el fallido realiza una venta de un bien que es de él, esa venta es nula. ¿Por qué? Porque no está legitimado para venderlo. ¿Pero cómo si es de él? ¿Pero qué? ¿Es incapaz? No, no está legitimado. ¿Quién es el que está legitimado? El síndico si pide autorización del... ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? ¿Pero cómo? ¿El dueño no lo puede vender? No. ¿Por qué? Porque la ley le impuso una prohibición, una inhabilitación, que es el desapoderamiento, y pasa a estar legitimado el síndico concursal. Así como hablamos de venta, podemos hablar de locación, de arrendamiento, de cualquier tipo de contratos. Tiene que, si son sobre bienes desapoderados, tiene que realizarlos el síndico. Pero vamos a otro supuesto más simple, que quizás les suena a ustedes más, y que es el de la incorporación de los terceros al contrato. ¿Y cuál es ese supuesto? El de la contratación por otro. Artículo, en principio, artículo 1025 a 1030 del Código Civil y Comercial, pero que además esto nos enanca con una figura típica, prototípica del derecho, que es ficcional, y que es la teoría de la representación. ¿Están preparados hoy para abrir las cabezas y que les reviente, les estalle la teoría de la representación en la cabeza? Miren cómo les voy a decir, y se van a acordar toda la vida de Cataldo, no sé si bien o mal, pero respecto a la teoría del 1, 2, 3 y la teoría de la representación. ¿Estamos? La incorporación de los terceros al contrato, cuando uno realiza una contratación por otro, está hablando de legitimación. Che, ¿tenés legitimación para venir a obligar a otro sujeto? Lento, por favor. Está bien, no me rete, Espinosa, no la veo, Espinosa, ahí. La veo lento, por favor. Soy bastante lento, Rocío. Hubiese estado avispado en otras circunstancias yo. ¿Sabe lo que sería? Bueno, ¿sí? Más, como decía René Laván, más lento no se puede hacer, Espinosa. ¿Sí? Para los que se acuerdan de quién era René Laván. ¿Mm? Bueno, hasta acá vamos. Entonces, cuando hablamos de legitimación, hablamos de supuestos que no están relacionados con la capacidad. El ejemplo típico del fallido, en esto hay un muy buen libro del profesor Aparicio, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, en la materia de contratos, que está con la ley vieja, con el código viejo, pero que está muy bien explicado el tema de la capacidad, de la legitimación y de la representación, porque justamente cuando uno analiza dos supuestos representativos que son el contrato por otro, ¿sí? El contrato donde yo voy a celebrar un contrato por otro, o el autocontrato en los términos del artículo 368, o contrato consigo mismo, o autocontrato, o autoentrada contractual, como la mencionan los españoles. Esos supuestos son supuestos de legitimación. Porque ahí sí o sí hay que hablar de la teoría de la representación. Sigo hablando y esto es como las acciones. Hablo y se van borrando. Empezamos con 40, estamos en 31. Si seguimos así, técnicamente en menos de 10 minutos deberían quedar 15. Pero bueno, si los números no me fallan probabilísticamente. ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos? ¿Sí? ¿Por qué decimos nosotros
que la legitimación alude directamente a la teoría de la representación. Artículo 357 y siguiente del Código Civil y Comercial. Porque la representación, al ser una teoría jurídica, que en realidad versa sobre una ficción jurídica, que es justamente trasladar, primero provocar un desmembramiento entre el sujeto físico que va a celebrar el negocio jurídico con relación al sujeto al cual se le van a imputar los efectos, sean positivos o negativos del negocio jurídico. ¿Está claro? Es decir, desmembrar al sujeto que es representante del sujeto que es representado. Desmembrar al sujeto representante que no queda obligado del sujeto representado que sí queda obligado, sea de los efectos jurídicos como económicos. ¿Estamos? Entonces, en esa condición, nosotros decimos que la teoría de la representación, artículo 357 y siguiente del Código Civil y Comercial, es una ficción jurídica, porque en realidad le traslada los efectos de un negocio jurídico a un sujeto que no estuvo presente físicamente en la celebración del negocio. Por eso es la teoría de la representación, ¿sí? De origen, obviamente, romano, de largo abolengo, pero que nunca estuvo regulada en el derecho nacional, sino hasta el 1 de agosto de 2015, porque antes no estaba regulada como materia en el Código Civil, ni en el Código Civil, ni en el Código de Comercio, a pesar de que existían figuras que sí significaban negocios representativos. Primera aclaración. ¿Y por qué lo vemos en contrato? Porque el primer supuesto del artículo 1025 justamente es el que se denomina contratación por otro. El contrato por otro. Es cuando, por ejemplo, Sofía Mourinho viene y dice: le vengo a vender la casa de Josefina Hued. ¿Está? Hasta ahí hay un mandato representativo. ¿Pero dónde surge el mandato representativo? Cuando Sofía Mourinho exterioriza que viene con Josefina Hued. Entonces el sujeto que está contratando con Mourinho le va a decir: así que Sofía Mourinho, sos representante de Agüed, bueno, ¿qué le va a pedir? Acredítamelo. Entonces cuando nosotros expresamos, no se asusten, esto está dicho a grosso modo, ahora vamos a explicarlo bien. Cuando nosotros aludimos a la teoría de la representación como teoría del 1, 2, 3, es porque nosotros tenemos que empezar a establecer la diferenciación técnica de lo que es un mandato, de lo que es la representación y de lo que es la prueba de cada una de ellas. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de mandato, no hablamos de representación necesariamente. Estamos hablando de un mandato, orden, encargo o pedido que un sujeto le hace a otro. Entonces, ustedes antes de empezar a copiar nada y de escribir, porque veo que hacen asienten, no asienten, escriben y tal, van a agarrar una hojita, que es la que tienen en estos momentos adelante de ustedes, si es que están escribiendo, y van a poner 1, 2, 3. Hasta ahora viene fácil, ¿sí? No sé por qué se ríe Espinosa. Vengo tratando de... ¿Sí? 1, 2, 3. En la primera parte del 1, arriba van a poner etapa interna. Si quieren. Si no quieren, graben la clase y escúchenlo, si es que les sirve. En la etapa interna, al costado de la etapa interna van a poner mandato, orden o encargo, o pedido, o encomienda. Y no sigamos porque si no terminamos con la mita y el yanaconazgo, como figuras técnico-económicas del virreinato. ¿Está? Entonces, en el 1 al costado, ¿se está durmiendo, Floco? ¿O le pasa? ¿O viene muy aburrido? Más o menos, bien aburrido, bueno. Hay que sufrirla, hay que pasar por estas cosas, ¿vieron? El recibirse también tiene muchas veces, como decimos en la cámara, también hay que comerse sapo para recibirse. Bueno, en este caso... Está complicado. Hay que comerse un sapo. Ah, no está complicado, vamos despacio que está bien. Entonces, hasta acá vamos, etapa interna, arriba 1. Es una etapa de mandato, orden o encargo. No mandato como contrato. Mandato como que alguien le está pidiendo a otro que realice una tarea por él. ¿Está claro? Abajo de ese 1, en términos matemáticos van a poner A, guión medio, que no significa menos, sino que significa una unión, B. ¿Qué significa esta etapa interna? Esta etapa interna significa que A, Josefina Hued, le pide a Sofía Mourinho que le venda la casa. ¿Está claro? Podríamos hacerlo con
Erika Barrientos y Maximiliano Blanco, podríamos hacerlo con Genovese y Ciancaglini, con Cabral y Groove, así. El A y B, pónganle el nombre que quieran, pero A le pide a B, A, el mandante, B, el mandatario, le pide a B que realice una serie de actos, uno o varios actos jurídicos. Ahí en esa etapa, ¿por qué decimos etapa interna en la etapa 1 y se lo graban? Porque la etapa interna 1, subjetiva, no es representativa. No hay representación. ¿Cuándo surge la representación? Sigan sin asustarse porque ahora vamos a dar todo el elenco normativo. ¿Cuándo surge la representación? Y esto se lo van a acordar toda la vida. La representación surge en la segunda etapa, entonces nos vamos al 2, y arriba del 2 van a poner etapa externa, y abajo de la etapa externa van a poner representación, representativa. ¿Sí? ¿Cuándo surge la segunda etapa? Cuando B exterioriza frente a terceros que viene por A. Entonces, cuando B exterioriza frente a terceros que viene por A, ahí lo que está haciendo está exteriorizando que viene a contratar por otro. Artículo 1025 del Código Civil y Comercial. Artículo 957 y siguiente del Código Civil y Comercial. Artículos 1319 y siguiente del Código Civil y Comercial. ¿Querían artículos? Ahí los tienen. Pida, requieran y se proveerá. Como decía un profesor viejo de derecho nuestro, Ariel Dazo, pague con maníes y lo defenderán los monos. Así, más o menos lo mismo. Te pida que se proveerá. Entonces, ¿hasta acá vamos? Simple. ¿Qué vamos a poner, ya que tenemos la etapa representativa? Abajo del 2 vamos a poner B, larga, guión medio, que no es un menos, C. Y abajo del B, vamos a abrir dos corchetes, espero que se acuerden lo que son los corchetes, de esas oraciones feas que teníamos que analizar, ¿se acuerdan cuando íbamos a lengua y literatura de la oración bimembre y unimembre, sujeto, predicado, horrible, pero que sirve, si no, no estaríamos todos acá, ¿sí? Abren corchetes y ponen en el corchete abajo de B, no abajo de C, la relación simbiótica o sintética entre A-B, que es la de la primera etapa. ¿Se acuerdan? Y esto no es todo, amigos. Ahora seguimos para su placer, o no, aunque se rían algunos. ¿Hasta acá va? Es decir, que la representación surge en el segundo supuesto, cuando B exterioriza a C, que él no viene a contratar por él por derecho propio, que él viene por otro. Y ahí cuando él viene por otro, se incurre, o mejor dicho, aparece la figura de la contratación por otro o por terceros. Y esa contratación por otro o por terceros es la incorporación de un tercero a un contrato, aunque sea físicamente para firmar, no para que se le trasladen los efectos jurídicos. Si eso pasa, entonces, quiere decir que en los términos del 1025, ¿cuál es la figura de ese sujeto? Y bueno, ahí están las consecuencias del 1025. Yo no me traje el código de la parte de donde tengo la biblioteca, pero si me acuerdo un poco del 1025, dice que para contratar por otro tiene que tener las suficientes facultades para hacerlo, y en caso de que no las tengan, no obliga ni al que lo hizo. ¿Está claro? ¿Qué hay ahí? Nulidad contractual. Porque está viciado un elemento estructural, genérico del contrato, que es el consentimiento, porque falta la legitimación. ¿Estamos? ¿Qué dice el 1025? A ver si lo pueden leer. ¿Lo leo, profe? Como usted quiera, sí. Dice artículo 1025, contratación a nombre de terceros. Quien contrata a nombre de un tercero solo lo obliga si ejerce su representación. A falta de representación suficiente, el contrato es ineficaz. La ratificación expresa o tácita del tercero suple la falta de representación. Bueno, eso es otra cosa. Ahí estamos, hasta ahí estaba. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la ratificación de los actos jurídicos, obviamente, en la medida que no haya o exista oposición, convalida retroactivamente el acto al momento de la celebración. Pero eso es otra cosa, que es la ratificación de los negocios jurídicos, al igual que la teoría de la conversión. Ahí operó la teoría. La ratificación implica la aparición también de una teoría de la conversión, de un negocio ineficaz a un negocio eficaz.
Lo dice el mismo artículo. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada les dije, ojo que no quiero que seamos meros lectores de artículos, analicemos críticamente el artículo? Escondido en este artículo está dos teorías. La teoría de la ratificación, y en el fondo la teoría de la ratificación implica una conversión, porque el propio artículo dice que aquel que viene a contratar por otro, si no tiene la representación 357, si no puede acreditarla, el negocio es ineficaz. Es decir, es inválido. Ustedes, sí, bueno, pero ustedes todavía no lo vieron, pero si lo hubiesen leído el articulito que yo les pasé sobre teoría general de contrato, no vamos a hablar de invalidez, vamos a hablar de ineficacia genética o funcional. Este supuesto es un supuesto de ineficacia genética. ¿Por qué? Porque existe también es invalidez, Josefina, no es para que se enojen y se pongan seria, sino porque existe una discusión. No es lo mismo que algo sea inválido a que sea ineficaz. Es el género, ¿no? Como dicen, la ineficacia. Porque la invalidez presupone que el negocio no es válido, que no vale, que no tiene efectos. Ahora, la ineficacia es que pueda o no pueda producir efectos. Por eso, un supuesto de ineficacia funcional es la inoponibilidad, porque el negocio es válido, pero es ineficaz, no produce efectos frente a terceros. ¿Está claro? De todos modos, esta es una clasificación que de donde la estudien mientras la sepan está bien, pero no iba a eso lo vamos a explicar más adelante. No se asuste. ¿Hasta acá vamos? ¿Qué surge de esta conclusión? Que en la contratación por otro, si no hay representación, el negocio es ineficaz. ¿Sí? En principio inválido, de acuerdo a la teoría de la ineficacia jurídica, con una ineficacia congénita. Por eso, como la ineficacia congénita, la sanción es la nulidad. ¿Estamos? ¿Por qué la nulidad? Nosotros estamos acostumbrados a ver que la nulidad es algo malo, pero la nulidad es algo bueno, porque la nulidad es una sanción legal reparadora, sanea los vicios. ¿Sí? En donde hay un vicio lo sanea, lo borra y ¿qué hace? Priva de efectos válidos a un negocio jurídico. Hasta acá vamos. Si eso pasa, fíjense que la ley, lectura crítica, opera como una teoría de la conversión con relación a la ratificación. Pero primero no establece un sentido negativo la norma establece un sentido positivo, dice, che, se puede contratar por otro. ¿En la medida de qué? De que sea el representante, de que tenga representación. Fantástico. Quiere decir que si en la medida de que tenga la representación yo puedo contratar por otro, quiere decir que ahí me está hablando también el artículo de otra tercera teoría, que es la teoría de la representación, que se aplica en los términos del 357 en adelante. Si se aplica la teoría de la representación, pues entonces, si se exteriorizó frente a terceros que vengo a contratar por otro, entonces ahí saltaremos a la tercera etapa. ¿Y la tercera etapa cuál será? La prueba de la representación. Entonces, cuando Sofía Mourinho le dice a Lautaro, ¿sí? Por ejemplo, te vengo a vender la casa de Josefina, Lautaro la va a mirar y le va a decir, acredítame que sos la representante de Josefina. Probame que sos la representante de Josefina. ¿Se entiende? Entonces, la tercera etapa necesariamente surge si hay invocación de representación. Y cuando hablamos de la tercera etapa, que es la prueba de la representación se puede cobrar, iba a decir, perdón, se puede probar. Se puede probar de distintas maneras. Pero para ver cuáles son las distintas maneras de probar, tenemos que ver cuáles son las distintas maneras de representación. APA. Chan. Lluvia de corazones. Cualquier tipo de cosa que quieran aludir para un momento de suspenso. Que dice, ¿cómo que existen diversas clases de representación? Sí, existen diversas clases de representación. Tanta como tantos autores que haya escrito de esto, pero en principio a nosotros nos gusta decir, a mí, porque lo tengo acá el contradictor necesario, que es Santiago Gabriel Luna, que me va a venir el miércoles que viene, y va a decir, Gambini dijo que había 7 clases de representación. Es un chiste, Luna, no se asuste. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, existen en principio 3, más allá de la representación directa o indirecta, que no los quiero confundir con esto. Existe, en primer lugar, la representación necesaria.
Entonces, ¿cómo pruebo la representación necesaria? Y ahí el error que cometen todos los abogados, los profesores, los estudiantes. Y usted me va a decir, bueno, el único que la sabe es usted. Pedantón. ¿Qué apellido es? Pedantón. En vez de Cataldo es Pedantón. No, pero suele confundirse porque en la representación necesaria no hay que probar la representación. Lo que hay que probar es el lugar que ocupo yo de acuerdo a lo que la ley me dice. Ejemplo. Yo no tengo que probarle al juez, yo no tengo que probarle a Cataldo que Felipe Cataldo es hijo de Rodrigo Cataldo, ¿sí? No tengo que probarle que el padre representa al hijo. No tengo que probarle que el padre o la madre son los representantes legales del hijo hasta determinada edad. No tengo que probarle al juez que el tutor es el que representa al tutelado. No tengo que probarle que el curador representa al curado. ¿Se dan cuenta? La ley lo dice. La ley dice que en la representación necesaria, las madres y los padres son los que representan a sus hijos. Para las cosas buenas como para las cosas malas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar en la representación necesaria? En la representación necesaria no tengo que probar la representación. Lo que tengo que acreditar es que soy el padre. Lo que tengo que acreditar es que soy la madre. Lo que tengo que acreditar es que soy el tutor. Lo que tengo que acreditar es que soy el curador. Es decir, tengo que demostrar el rol que ocupo. Porque después, antes cuando existía, y gracias a Dios se derogó, que el marido era el representante de la mujer, obviamente norma derogada, ya hoy sería hasta por inconstitucional, habría que derogarla, por violación de todos los tratados de género y de las conferencias de CEDAW y Belén do Pará sobre discriminación, de todas las formas de discriminación contra la mujer. Hoy ya en día eso no se puede sostener. Sin embargo, antes, ¿qué había que acreditar? Que era el marido. ¿Sí? Esto no significa que a los efectos de la sociedad conyugal ambos cónyuges representen a la sociedad conyugal y ambos cónyuges puedan obligarla, pero eso es otra cosa. ¿Sí? No nos vamos a meter en eso porque es una cuestión más delicada respecto a la conformación de la sociedad conyugal, y ahí los dos representan a la sociedad conyugal y los dos la obligan. ¿Estamos? Pero eso es otro tema, es un tema societario conyugal. Entonces, por si estamos avivando a alguien y alguien se está agarrando el soponcio, como decía mi abuelita, ¿sí? Tranquilos, no es tan grave. Ojo que en la unión convivencial también va pasando un poquito lo mismo. Por la duda les digo. Así que, take it easy, don't worry, pero tómenselo con calma. Hasta acá vamos, ¿se va entendiendo? ¿Qué pasa? Acá aparece el supuesto de cómo pruebo la representación necesaria. Rectius, no la tengo que probar a la representación necesaria, tengo que demostrar el rol que estoy ocupando. Segundo supuesto de representación es la representación convencional, es decir, aquella en la que las partes voluntariamente eligen representarse, autorrepresentarse o pedirle a otro que se represente. ¿Estamos? En la representación convencional sí aparece la prueba de la representación. Ahí sí hay que probar la representación. ¿Y cómo pruebo la representación? Obviamente que no voy a probar la teoría de la representación, porque eso no es necesario decirlo, que hay un traslado de los efectos jurídicos y económicos del centro de imputación. Lo que yo tengo que probar en la representación voluntaria es que hay un acto jurídico que otorga representación. Y esos actos jurídicos pueden venir en la representación voluntaria. Uno, de un acto jurídico unilateral denominado poder. ¿Sí? No confundan el poder con el mandato. El poder es un acto jurídico unilateral que se otorga ante un notario o ante el secretario, en el caso laboral, por ejemplo, la carta poder, que lo prevé la ley, o en el caso de los juicios civiles y comerciales con un monto mínimo a determinada cantidad de ius, en los términos del artículo 85, si hay beneficio de litigar sin gastos, o en los términos del artículo 56 del Código Procesal, para la representación ante el secretario se ejerce, eso es un apoderamiento, pero eso es un acto jurídico unilateral. Va el sujeto, por ejemplo, va Josefina y le dice a Sofía, no le dice a Sofía, le dice a un escribano, le entrego poder a Sofía para que me represente. ¿Está claro? El poder es uno de ellos. El segundo supuesto de representación se puede probar ¿cómo? Con algo que se denomina procura. La procura
Esto es un término alemán que se escribe con K, y que significa que es un poder amplio de administración y particular de disposición, que es el que se le otorga a los factores de comercio y se inscribe en el registro público de comercio. Ese también existe en nuestra legislación, obviamente con el nombre de procura, aunque la procura la han confundido los autores con la encomienda en sí misma, con el negocio que se encomienda realizar. La procura en términos históricos y de derecho mercantil significa ese poder amplio general de administración y particular de disposición que tienen algunos sujetos, como es el factor de comercio. Para que se entienda lo que es un factor de comercio, es el gerente del Toledo, es el gerente de la sociedad de responsabilidad limitada que representa a la sociedad. Muchas veces en el negocio, o es el encargado del comercio que sin ser el socio ni nada de eso, es el que administra y representa frente a terceros. ¿Estamos? Pero también la representación voluntaria puede aparecer del ámbito contractual, no necesariamente del ámbito unilateral. ¿Por qué? Porque hay negocios contractuales que son representativos. ¿Cuál? El mandato representativo. Cuando yo le entrego un mandato a otra persona para que realice uno o varios actos jurídicos, independientemente de la forma en que se realice, sea por escritura pública o sea por instrumento privado, es un contrato de mandato en los términos del artículo 1319. ¿Y cómo lo define la ley al contrato de mandato? Cuando una parte le entrega a otra o le encomienda a otra la realización de uno o más actos jurídicos a nombre de él. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá ocurre que por un contrato aparece una figura representativa. Si yo acredito que soy mandatario, en los términos de contrato, de mandato, hay figura representativa. ¿Y qué otro supuesto puede haber? Bueno, otro supuesto en el que a nosotros nos aparece también la figura representativa puede ser el contrato de servicio. Cuando alguien está realizando, ¿sí?, un servicio por otro, o si no, cuando está realizando una obra por otra. Ahí también puede aparecer representación. ¿Estamos? Básicamente, ¿cuál se les ocurre a ustedes? Sí, la prestación del servicio profesional liberal, lo que van a hacer ustedes, abogados. Ahí hay representación. ¿Sí? En el caso del ejercicio profesional, cuando son contadores de alguien, también puede aparecer representación. Cuando son gestores de alguien, también puede llegar a aparecer representación. ¿Estamos? Cuando son corredores, en principio no hay representación. Cuando son martilleros, en algunos supuestos sí y en otros no. Pero hay que verlo. ¿Está claro? Por ejemplo, en la consignación de Hacienda no hay representación. Y ahora vamos a explicar por qué. Hasta acá vamos. Profe, ¿puedo consultarle algo que me perdí? Sí. El primero, la primera prueba. No escuché el nombre. ¿La primera prueba de qué? De la representación. Estaba procurar el ser... No, el poder. El poder. El poder, listo. El poder como acto jurídico unilateral. Sea poder general o poder especial. Cuando habla de poder es el 380, por ahí anda, por el 380. Incluso antes, sí, 380 tiene que ser, 382 porque es mandato poder irrevocable post-mortem y todo eso. Así que tiene que andar por ahí. Apoderamiento debe estar en el 380 o antes. El poder es el supuesto. ¿Sí? Ahí aparece representación. ¿Está claro? Y el último supuesto de representación es el supuesto de representación orgánica o mixta. La orgánica o mixta, obviamente que no se aplica a la teoría del mandato. ¿Por qué? Porque se aplica a la teoría del órgano societario. Y en la teoría orgánica o mixta, yo lo que tengo que probar, volvemos de nuevo, porque es mixta, porque aplica de las dos. Porque aplica de las dos. ¿Sí? Aplica de las dos. No se enoje, Josefina, no rete tanto que... ¿Sí? Que la vida es larga. ¿Hasta acá vamos? En la orgánica o mixta es la que ocurre o la que acaece en los supuestos de sociedades en general, antes eran las sociedades comerciales, que son cuáles, por ejemplo, la sociedad anónima, la SRL, la sociedad colectiva, sociedad comandita por acciones, sociedad comandita simple, sociedad de capital de industria, la que ustedes quieran, ¿sí? Y también es la que ocurre en el consorcio de administración del régimen sometido al régimen de propiedad horizontal, que es un derecho real ahora.
¿Sí? Ahora es un derecho real, lo van a ver el semestre que viene ustedes. Pero ahora explico por qué esos son los supuestos de representaciones orgánicas o mixtas. ¿Por qué? Porque volvemos a caer en el mismo supuesto el supuesto de representación necesaria. En la representación orgánica o mixta, yo no tengo que probar que el director de la sociedad anónima es el que representa a la sociedad anónima. Yo no tengo que probar que el socio gerente es el que representa a la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Sí? Yo no tengo que probar que cualquiera de los socios colectivos es el que representa a la sociedad colectiva. No tengo que probar que el socio comanditado es el que representa a la sociedad. No tengo que probar todo eso. Como no tengo que probar que es el administrador del consorcio el que representa al consorcio. ¿Qué es lo que tendré que probar? El acta en donde yo digo que fui designado director de la sociedad anónima. El acta en donde la asamblea me designó como socio gerente con grado de representación. La asamblea de consorcistas en donde me nombraron o designaron administrador del consorcio. ¿Se dan cuenta? Yo no tengo que probar la representación, pero sí tengo que probar el órgano que estoy ocupando, que soy el sujeto que está ocupando ese órgano. ¿Hasta acá vamos? Se va entendiendo, es muy fácil esto. Está prácticamente regalado. Y le va a servir para comercial. ¿Se va entendiendo? Dicho esto, ahora sí nos metemos. No es lo mismo hablar de mandato representativo que no representativo. ¿Por qué? Esto que estoy diciendo aparece a partir del artículo 1319, principalmente en 1320. Ustedes en el 1319 tienen la definición de mandato, pero después en el 1320 dice, ojo, el mandato puede ser representativo o no representativo. ¿Se va entendiendo? ¿Qué es lo que significa? Que el mandato, orden o encargo puede ser exteriorizado o no. Si yo lo exteriorizo, habrá mandato representativo. Y esto se lo graban. Cuando yo estoy en presencia de un supuesto de mandato representativo, la actuación del mandatario, es decir, el sujeto que viene por otro, o con el apoderamiento de otro, o invocando la representación de otro, el mandatario actúa a nombre de otro y por cuenta ajena o por cuenta de otro. ¿Está claro? ¿Qué es lo que significa? Que él no queda responsable, no es responsable ni se le trasladan los efectos jurídicos y económicos de la celebración del negocio jurídico. En el mandato representativo, el mandatario no queda obligado a excepción de que viole los límites de la procura, obviamente. Pero esto ténganlo en cuenta, eso es la excepcionalidad. Entonces, cuando el mandato es representativo, el mandatario actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. ¿Está claro? Cuando el mandato... Profesor. ¿Cómo? Una pregunta, capaz que estoy errando, pero ¿tiene algo que ver cuando es, por ejemplo, la acción de mandato, cuando es el mismo mandato el que estamos hablando? ¿Qué significa la acción de mandato? En el ¿Qué pago. es lo que quiere decir? En el pago, que se podía alegar... Pagar por otro. Claro, pagar por otro y después pedir, ¿no? No, pero ahí la hay otra acción de cosa. mandato. Una cuestión es el pago por otro y otra cosa es pagar por mandato. Si yo pago por mandato y acredito que estoy pagando por mandato, ahí no hay acción de regreso o de contribución, que es a lo que vos estás aludiendo. Cuando hay pago por tercero, sí, porque no pagó el deudor principal. Pero son dos supuestos distintos. Las acciones de repetición o de contribución o de reembolso o de repetición nacen en la medida que la obligación la haya cancelado un tercero. ¿Pero qué pasa? Si la obligación la cancela un tercero que no es el deudor principal, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay? Que se conoce con el nombre de subrogación legal. Hay una novación subjetiva, porque no pagó el deudor principal. Ahora, si yo pago por mandato, se extinguió porque estoy pagando por el deudor principal. Pero para eso tengo que tener representación. ¿Se dan cuenta? Pero no se preocupen por las acciones de repetición porque se las voy a complicar un poquito más adelante, seguramente en la clase que viene, porque hoy no vamos a llegar a ver lo que es la cesión de la posición contractual y ahí sí,
Vamos a tener que amacarlo un poquito. Así que imagínense, si Floco se duerme y le parece difícil esto, la próxima directamente no entra al Zoom y dice, encárguense No vengo, ustedes, profe. muchachos, y después tiro, ¿sí? Bueno. ¿Por qué? Porque cuando veamos los supuestos de cesión de la posición contractual, nos vamos a meter un poquito en algo medio escabroso que pasa con estas cuestiones de lo que estaba aludiendo Josefina sobre muchas veces las acciones de contribución cuando había un sujeto que estaba obligado como liso y llano pagador. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. ¿Estamos? Para no ir embarrando. ¿Hasta acá se va entendiendo? Cuando uno actúa como mandatario, invocando en un mandato representativo el poder, el apoderamiento por otro, el 1025 por otro, el mandatario no queda obligado, no resulta obligado del negocio jurídico, no tiene legitimación para ser demandado. Es decir, ¿se dan cuenta por qué es un tema de legitimación? No hay legitimación para que él sea demandado un negocio jurídico. ¿Por qué? Porque los efectos del negocio jurídico se trasladó al sujeto que fue el representado, aquel el que comendó el negocio jurídico. Distinta la situación cuando yo me encuentro ante un supuesto en donde el mandato se oculta. Cuando el sujeto al que le piden la realización de ese negocio jurídico oculta quién es el que le dio la orden, el mandato o el encargo o el pedido, que es lo que se denomina con el nombre de mandato oculto en términos legales, o de socio oculto en términos legales, o mal nombrado como testaferro. ¿Estamos? Entonces, cuando estamos en presencia de un supuesto de un mandato en donde no se exteriorizó frente a terceros que se venía por otro, ahí no estamos en presencia, ahí no estamos en la presencia del 1025, ahí estamos en presencia del supuesto del 1335, que es el contrato de consignación. En el caso del contrato de comisión, ¿por qué? Porque en el mandato no representativo hay una interposición, hay una interpósita persona. Cuando el sujeto al que se le encomienda algo oculta que viene por otro, hay una interposición de un sujeto y queda él obligado, porque no exteriorizó la representación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos en presencia del mandato no representativo, ¿me van siguiendo? El sujeto que contrata, es decir, el comisionista, el mandatario, aquel al que se le encargó, actúa a nombre propio, pero por cuenta ajena. Esto que estoy diciendo, la figura expresa de lo que estoy diciendo está en el artículo 1337 del Código Civil y Comercial. Cuando empieza a desarrollar en el tercer artículo de consignación, la consignación es una comisión para la venta, ¿sí? Es cuando alguien le encarga a otra persona la comisión para la venta de cosas muebles. Eso es lo que dice el 1335. Habrá comisión cuando una persona le encargue o le deje a la otra cosas muebles para su venta. Habla en el 1336 de los efectos y el 1337 dice: el comisionista rectius consignatario queda personalmente obligado con los terceros con los que contrata. Ahí está la diferencia. En el mandato no representativo, el comisionista, aquel que realiza el acto jurídico con los terceros, al no invocar la representación, actúa a nombre propio, pero por cuenta ajena. ¿Por cuenta de quién? Del comitente. ¿Por cuenta de quién? De aquel al que le hizo la encomienda, de aquel al que le dio el mandato, de aquel al que le encargó la realización de ese acto jurídico. ¿Está claro? Está clarísimo. Por lo menos para mí está clarísimo. Por ahí se complica, ¿sí? Entonces, la teoría del 1, 2, 3 que trató de expresar, que cuando se cumple la etapa 1, ¿qué beneficio tiene el mandatario? Y el beneficio que tiene el mandatario es que no queda obligado en el mandato representativo. En el mandato no representativo cobra comisioncita, porque vive de eso. El consignatario de Hacienda, por ejemplo. No sé quién fue
Romina Altamiranda preguntó eso. Ahora lo explicamos a eso. Ahora lo explicamos. No se asusten y no se preocupen por la consignación, porque no lo van a ver tanto ahora, sino que lo van a ver en comercial. Y tampoco se asusten del contrato estimatorio que está metido ahí en el 1344 del contrato de consignación, que es un contrato que no aparece como nominado, pero que es un contrato que está vigente y que aparece, que está copiado del artículo 1355 del Código Civil Unificado Italiano. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? ¿Qué es lo para ir concluyendo? Siendo las 21:15. Para ir concluyendo. Por ahí hoy se me traban las palabras porque estoy levantado temprano, estoy cansado. ¿Sí? Hicimos muchas cosas, hicimos muchas sentencias, controlamos muchos proyectos. Y bueno, es lo que hay. Cuando uno actúa y está en presencia de un mandato representativo, se cumple la primera etapa, se cumple la segunda etapa porque se exteriorizó frente a terceros y obviamente hay que cumplir la tercera etapa. ¿Por qué? Porque hay que probar esa representación. Cuando nosotros estamos en presencia del mandato representativo, el mandatario, es decir, el sujeto que viene por otro, al que se le encomendó la realización de un acto jurídico, y esto se lo graban también, actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena, actúa a nombre de otro y por cuenta de otro, nunca actúa por derecho propio, ¿sí? Dentro de los límites de la procura. Por eso, y esto se lo repito a ustedes, para que empecemos a desmitificar el derecho, porque ¿vieron lo que pasa en los hogares, en nuestros benditos hogares? Uno tiene dos materias de derecho y para los padres, los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos, los hermanitos, ya somos abogados. ¿Vieron? Yo tengo mi hija que es abogada, le vamos a hacer la pregunta y tiene 3 materias de derecho, apenas sabe lo que es el ordenamiento jurídico, pero el orgullo que sienten los padres de que ustedes estén estudiando una carrera universitaria, ya les hace así, ¿vieron? Como que hay presunciones, ya esas presunciones. Por ejemplo, la presunción de que los ingenieros son más inteligentes que los abogados es otra. ¿Qué te pensás? ¿Que soy ingeniero? Que me venía a dar clase. O sea, es como una presunción legal, ¿no? Como que los ingenieros son más inteligentes que otras personas. Como si eso fuera porque manejan ciertas áreas. Pero otras demitificaciones que vamos a ver en contratos, por ejemplo, y lo cual es una grosería jurídica, es decir, hizo la sucesión en vida. Yo digo, bueno, ¿cómo hace uno para hacer la sucesión en vida? Y lo que remata a eso es decir, ¿sí? Hizo la cesión en vida y obviamente, la cesión, ¿cuándo la van a hacer si es un contrato intervivos? No se puede hacer cesión ya si hay sesiones entre muertos, estamos más allá del campo jurídico. Pero vieron que todos dicen, che, le hizo la sucesión en vida. ¿Qué está refiriéndose ahí? Usted dice, es como el vulgo tiene cuestiones de que una vez le pasó una cuestión, entonces a partir de ahí le parece que todos los casos son iguales. Y en realidad lo que estaba diciendo quizá es que era una donación con reserva de usufructo. O que en realidad lo que hizo fue un testamento. Entonces pareciera ser como que se solucionó todo. Y así tengo tantas desmitificaciones para dar. Pero bueno, varias de ellas se estudian en contratos, como por ejemplo, no se puede hacer la sucesión en vida. Primero porque nos falta el muerto. O sea que ya si nos falta eso es fundamental. Lo que se podrá planificar con un fideicomiso. Lo que se podrá es donar, pero nunca se puede hacer en vida, porque ni siquiera se puede, como contrato de cesión, no se pueden ceder derechos futuros. No se pueden ceder herencias futuras. Lo que se puede ceder son derechos hereditarios, pero herencia futura no se puede ceder. Está prohibido como objeto. Entonces, fíjense cómo se lleva a caminar con todas estas cosas, como les digo. Che, pará que le vamos a preguntar a mi hija que es abogada. Le vamos a preguntar a mi hijo, que tengo un sobrino que es abogado, 12 materias tiene. Y por ahí no vio todavía, por ahí no terminó de dar los civiles, y obviamente hay cosas que van cambiando, principalmente cuando lleguen a un derecho comercial, que va a ser el número 3, que es el de concurso y quiebra, porque ahí aparece un cambio de paradigma del derecho. Todo lo que estamos hablando ahora es
con la presunción de que ustedes saben, que no lo saben, por eso lo estamos explicando, de que las partes contratantes, cuando hablamos de contratos intervivos. No existen contratos que puedan tener efecto para después de la muerte, a excepción de aquellos que la ley prevé, como por ejemplo el mandato irrevocable post-mortem. Ese sí, uno de los pocos. Pero por ejemplo, cuando empezamos a trabajar sobre todo esto de intervivo, decimos, bueno, esto es entre sujetos que están vivos. ¿Está claro? Esas cuestiones hay que tenerlas siempre en cuenta. Pero, por ejemplo, más allá de eso, cuando hablamos de contratos, nosotros presuponemos que ambas partes del contrato, porque ustedes vieron que puede haber un solo sujeto, pero tiene que haber dos partes, como mínimo, que ambas partes del contrato se rigen por un principio en el derecho, que es el principio que cuando las partes están in bonis, esto lo anota si quiere, si no, no. Cuando las partes están in bonis, el principio que rige es el principio del prior in tempore potior iure. Todo eso En cambia español, cuando... profe. ¿Cómo? ¿En español? Prior in Sí. tempore potior iure significa primero en el tiempo, mejor en el derecho. ¿Estamos? Cuando ustedes llegan a derecho comercial 3, que es quiebras, justamente como el derecho de quiebras es el derecho de la escasez, ¿estamos? Como el derecho de quiebras es el derecho de la escasez, el principio cambia, y ya no más el prior in tempore potior iure, ahora va a pasar a ser el principio de la par condicio creditorum. Es decir, ¿y qué me genera el principio de la par condicio creditorum? Que me cambian todas las reglas del derecho. Que los intereses se suspenden, que las obligaciones tienen caducidad de plazo, que las obligaciones de moneda extranjera se convierten a moneda de curso legal, ¿sí? Que los derechos de terceros tienen que ser recuperados por vía de los incidentes en la medida de los incidentes de restitución de bienes a terceros, que el boleto de compraventa lo voy a poder oponer si tengo más del 25% del precio pago, y así sucesivamente. Me cambiaron todas las reglas, es decir, todo lo que están aprendiendo ustedes ahora es cuando estamos sin bonis y aplicando el principio del prior in tempore potior iure. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando veamos cesión, por ejemplo, cesión de posición contractual, ustedes se van a dar cuenta y van a ver que, ¿qué pasa si los acreedores del cedente o del cesionario quieren embargar el bien que se está transmitiendo? Y hay que ver cuando cae ese embargo. ¿Por qué? Porque si el embargo de los acreedores del cedente cae antes de la notificación de la cesión o de la comunicación de la cesión al deudor cedido, el embargo no se puede transmitir. El bien no se puede transmitir. Ahora, se cae con posterioridad, ese embargo es infructuoso, ya salió el bien del patrimonio. Eso en materia de concursamiento no sucede. ¿Por qué? Porque todas las medidas cautelares se levantan y automáticamente todo crédito o título de causa jurídica anterior a la presentación concursal preventiva o decreto de quiebra, plum, cae adentro de pleno derecho. Haya o no haya medidas cautelares. ¿Se dan cuenta cómo cambia todo? Entonces, ojo, quizás hay alguno en esta materia que asciende o ya es profesional en otro segmento o en otra profesión, al cual quizás le va a resultar más fácil. Siempre a los contadores les resultó mucho más fácil estudiar Derecho que a nosotros los abogados estudiar Contabilidad o Ciencias Económicas. Eso es como una cuestión que viene dada también en el derecho. Los únicos números que entienden los abogados son cuando tenemos que hablar de ley de honorarios y de porcentajes y todas esas cosas. Después se nos complica, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, sepan que esto que estamos hablando es cuando las partes están como in bonis. Es decir, mediante la aplicación del prior in tempore potior iure. Mediante la aplicación del principio de primero en el tiempo, mejor en el derecho. Por eso existen las tercerías. La tercería mejor derecho para los que vieron procesal. Por eso existen la prelación de embargos, no de privilegios. Por eso existen la prelación de embargos, porque los privilegios son otra cosa y no se rigen por el prior in tempore. Haya o no haya, el privilegio cobra antes. Haya o no embargo previo. Pues cuando vamos al orden de preferencias, va a cobrar siempre el acreedor privilegiado.
haya o no haya embargado, haya o no haya iniciado juicio. ¿Está claro? ¿Estamos? ¿Hasta acá vamos? Entonces el prior in tempore también tiene sus excepciones dentro del estado general, que es obviamente el privilegio, pero para eso tiene que haber privilegio. Y si hay privilegio, porque la ley lo dice, no se pueden crear privilegios por voluntad convencional. ¿Está claro? Vamos. Dicho esto, aparece la figura, decíamos, del consignatario, aquel sujeto que en el mandato no representativo había ocultado que venía por otro. Se ocultó que vino por otro, el mandato es oculto, y el consignatario queda obligado personalmente, 1337, decíamos, con los terceros con los que contrata. Entonces, fíjense cómo desde lo gráfico la figura ya cambia, porque se me cuela entre A y C un sujeto que es el B. En la figura de mandato representativo no se cuela nadie. El contrato se celebra entre A y C. ¡Pum! Listo. ¿Se va entendiendo esto? Si va en el 1, 2, 3, el contrato se celebra entre A y C, porque B no es que ni corte ni pincha, pero él no queda obligado porque se trasladan los efectos de ese negocio jurídico a A. Entonces, en el mandato representativo no hay interposición de persona alguna. El contrato se celebró entre A y C, porque se acreditó la legitimación. En el supuesto de mandato no representativo, nosotros tenemos un sujeto que se nos cuela en el medio, que es el intermediario mercantil. ¿Qué es el intermediario? ¿Figura típica de quién? Del banco. Artículo 1 de la ley 21.526. ¿Quiénes son las entidades financieras? Las que intermedian entre la oferta y la demanda de activos financieros. ¿Sí? En esa dinámica de la ecuación contable, en donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, en la estática, pero si hacen la dinámica, todo eso aparece reflejado en esa fórmula, en la intermediación mercantil, cuando se habla de operaciones activas o pasivas. En el caso del consignatario, es interpósita persona porque se mete entre A y C. Quiere decir que la comisión es un negocio indivisible, y la consignación, en la cual A le encomienda a B realizar varios actos jurídicos, pero B realiza a nombre propio esos actos jurídicos con los terceros, con lo cual hay un contrato entre A y B, pero hay otro contrato entre B y C. Eso es lo que provoca la intermediación, la interpósita persona. Cuando la interpósita persona se cuela, nos surge un problema de ¿qué? De legitimación nuevamente. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace A para pedir el cumplimiento del contrato a C y cómo hace C para pedir el cumplimiento del contrato a A? ¿Me siguen? Es decir, si hay interpósita persona, primer punto, y no existe la posibilidad del ejercicio de la acción directa, porque las acciones directas son las únicas que están autorizadas por ley si la ley lo dice. No se pueden crear acciones directas volitivamente, voluntariamente, convencionalmente. No existe. La ley tiene que autorizar el ejercicio de la acción directa. Y ahora vamos a dar un ejemplo de acción directa, salvo que la ley lo excepcione. Por ejemplo, en el contrato de obra puede haber acción directa. Por ejemplo, en la locación, en la sublocación, el locador le puede cobrar directamente al sublocatario los alquileres. Esos son ejercicios de acciones directas. Pero porque lo dice la ley. En la comisión, en la consignación, no hay acción directa. En el mandato no representativo no hay acción directa. ¿Y cómo hace A para exigir el cumplimiento del contrato a C y cómo hace C para ejercer el cumplimiento del contrato hacia A? Porque no tienen nexo comunicativo, no tienen nexo causal legitimante que les permita accionar. Entonces aparece en doble vía, la doble vía. La primera vía es por vía del ejercicio, que no es completa, de la acción subrogatoria, porque esa sí viene dada naturalmente como un elemento en donde obligacional. Y la segunda, que es la más importante, es por vía del artículo 1636 y siguientes del Código Civil y Comercial, que es la cesión de la posición contractual. Es decir, la manera que tienen de exigirse mutuamente es cuando B le cede a A la posición contractual, o B le cede a C la posición contractual. Si pasa eso,
Si pasa eso, ahí se podrían ejercitar por vía de la cesión de la, ¿sí? Por vía de la cesión de la posición contractual, ahí sí aparece la legitimación para reclamar. Pero en la medida que eso no exista, no existe ejercicio, posibilidad de ejercicio de la acción directa. ¿Hasta acá vamos? La semana que viene vamos a explicar cesión de la posición contractual, porque me interesa que analicemos en particular, tenemos que tener un poquito más de elementos para ver eso, la clase de contratos en la que se puede ejercer. ¿Qué clases de garantías aparecen ahí? Y ahí vamos a tratar de hacer una combinación entre un artículo que es el 1343 del Código Civil y Comercial, que es lo que estamos viendo ahora, que es la comisión de garantía, el artículo 1582 del Código Civil y Comercial, que es fianza, está dentro de la parte de fianza y que habla de qué significan para la ley el mantenimiento de determinadas situaciones de hecho o de derecho, y lo que dicen los artículos 1637 y 1639 en materia de cesión de la posición contractual, porque ahí aparece una confusión entre los efectos. Les voy a adelantar el tema para que no se queden en ascuas. Aparece lo que se denominan para nosotros en el 1343 la denominada comisión de garantía, que es una indemnidad. Y la indemnidad para nosotros es una tercera clase, es una especie dentro del género garantías. Y existen tres clases de garantías: las garantías tradicionales, accesorias y subsidiarias. La segunda categoría, que son las garantías autónomas o a primera demanda, o las garantías abstractas. Y la tercera clase de garantía, que son las indemnidades o las garantías indemnitarias, que son las que aparecen dadas, por ejemplo, en el 1343, que son las que aparecen dadas en el seguro de responsabilidad patrimonial del artículo 109 y 118 de la ley 17418 de seguros, y que son las que aparecen dadas para nosotros en el artículo 1637 y 1639, cuando habla de que el deudor cedente, si no pidió autorización para ceder su deuda al acreedor, o asumió autónomamente el pacto de garantizar el cumplimiento por parte del deudor cesionario, dice que queda garantizando, él queda comprendido en el mantenimiento de una situación de garantía para con el cesionario respecto del acreedor cedido. Y a eso la ley le otorga los efectos de la fianza, pero la fianza es una garantía tradicional, tripartita. Y sin embargo la indemnidad es una garantía bipartita autónoma. Entonces, ¿por qué la ley le da los efectos de la fianza a algo que es una indemnidad? Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es el 1582, que dice que cuando uno garantiza una determinada situación de hecho o se compromete a mantener una determinada situación de hecho o de derecho, no hay fianza. Entonces, si no hay fianza cuando yo mantengo una determinada situación de hecho o de derecho, ¿por qué si hay fianza en el 1637 y en el 1639 que dice que mantiene una determinada situación de derecho, pero le da los efectos de la fianza? Y eso es lo que hemos denominado en algún supuesto, en alguna clase, la esquizofrenia legislativa. O la aplicación más fácil es que los capítulos lo escribieron personas distintas y no los leyeron. O 3, nosotros decimos no, hay que hacer una interpretación armónica, siguiendo la teoría de López de Zavalía, en donde hay que tratar de armonizar el contexto en el concierto normativo, cómo opera cada una de las normas. ¿Sí? Pero bueno, de eso es lo que vamos a hablar. No se duerman, ya los veo recostados, no en la vidriera como dice el tango, sí sobre las manos, casi durmiéndose, ya diciendo, quedan 11 minutos y no sé qué hacer, ya no doy más. Los pibes gritando por ahí, mamá, tengo hambre. Al marido que se le quema la comida. Mamá, ¿cuándo largás eso? El resto que quiere ir a ver el partido, tomar algo, salir, un miércoles, dicen, y yo que me lo tengo que bancar catálogo. Hasta acá va claro, para cortar la semana que viene, porque este tema es arduo al principio de entender. Para cortar la semana que viene empezamos desarrollando el esbozo de lo que es continuando un repaso del 357
hablamos de autocontrato en los términos del 368, para que ustedes lo entiendan, pero más allá del 368, vamos a analizar cómo opera la cesión de la posición contractual y cuáles son los otros 4 supuestos de incorporación de terceros al contrato. 1026, ¿por qué? Porque ahí aparece el contrato por otro, la promesa del hecho de un tercero, la estipulación a favor de terceros. Profe, ¿cómo hace para cederle derechos a C si no hay relación entre ellos? Sí, entre B y C sí hay relación. No sé cuál es la pregunta que quieren hacer. La cesión de la posición contractual va a operar entre B y A, porque el contrato lo celebran entre B y C. ¿Sí? Entonces, si el contrato lo celebran entre B y C, lo más probable es que B, para desentenderse, le ceda el contrato a A. B le podría ceder a C el contrato, pero corremos el riesgo de que opere una confusión patrimonial. Extinción por confusión. ¿Se entiende? Entonces ahí no habría ningún tipo de inconveniente. El problema es que B va a tener que rendir cuentas igual. ¿Por qué? Porque todo lo que trae aparejado, que todavía no lo desarrollamos, obviamente, porque si no va a ser una bomba de estruendo, todos los negocios que son de mandato representativo o no representativo conllevan íncitas. Entre determinadas obligaciones hay una que es la fundamental, la obligación de rendir cuentas en los términos del 838, si no me equivoco, si no es el 858. Con 8 empieza, con 8 termina, no sé cuál de los dos, pero por ahí anda. Ustedes sabrán decirme. ¿Sí? Esa es la obligación fundamental que surge justamente de las relaciones de mandato, sea representativo o no representativo. Y vamos a hablar de todas las otras figuras, del contrato por cuenta de quien corresponda, contrato por persona designada, estipulación de terceros, y contrato prometiendo el hecho de un tercero, porque todos significan cosas distintas para que ustedes no lo entiendan. No lo estoy subestimando con esto que estoy diciendo, sino para que ustedes comprendan cuál es la dimensión de cada una de las figuras, porque no es leer el código por leerlo solamente. ¿Hasta acá vamos? Entonces, fíjense cómo se empieza a complejizar la cuestión. Empieza a ralentizarse la cuestión. Y vamos también después a abordar algo muy puntual, porque ya veo que vieron consentimiento, con algunas diferencias del consentimiento. ¿Qué implica la revocación de la oferta y de la aceptación? ¿Cuándo hay caducidad? ¿Cuándo hay consentimiento gestado entre presentes? ¿Cuándo gestado contrato sucesivo entre ausentes? Porque estas cuestiones se van confuso y principalmente porque hay una que la vamos a ver también como tratativas preliminares, más allá de los pourparlers, como tratativas preliminares, la interpretación de aquellos que vienen a celebrar un contrato. ¿Por qué? Porque aparece en el consentimiento muchos artículos que son interesantes en torno a ¿qué? En torno a cuáles son las tratativas preliminares, cuándo obligan, cuáles son los principios que tiene que haber, cuándo hay acuerdo parcial, cómo se interpreta, si hay minuta o no hay minuta, cómo se interpretan los contratos predispuestos, principalmente cómo opera el unidroit en el caso del artículo 987, y así sucesivamente. Pero no se asusten, que si nosotros pudimos, ustedes también. ¿Sí? Si hasta el gobernador pudió, ustedes también pueden, chicos. Quédense tranquilos, que esto sale o sale. Lo único que necesita esto es horas de estudio, sentarse y analizarlo nada más. No es una cuestión compleja, pero sí, esto que ven ahora les va a servir también para cuando vayan a comercial. Hasta acá vamos. Y vamos a tratar de establecer esa diferencia entre fianza y lo que es el mantenimiento de determinada situación de hecho. Nos vemos la clase que viene, si Dios quiere. Espero que hayan entendido algo. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, Adiós. profe. Buenas noches. Gracias.